Franz Kafka. Su nombre por sí solo parece despertar imágenes de penumbras, pasillos enredados y un miedo silencioso al absurdo de la burocracia. Nació el 3 de julio de 1883, en los últimos años del Imperio Austrohúngaro. Su vida comenzó en el corazón de Praga, ciudad cargada de mitología, historia y una convivencia difícil entre las culturas checa, alemana y judía. Ese entramado urbano, lleno de idiomas, costumbres y tensiones latentes, marcaría profundamente la visión de quien más tarde sería uno de los escritores más influyentes y enigmáticos del siglo XX. Su existencia, al igual que su obra literaria, fue una urdimbre compleja en la que se entrelazaban los conflictos familiares, la ansiedad existencial, la ambición artística y la incesante búsqueda de un sentido esquivo en un mundo que se mostraba hostil e incomprensible. Llegó al mundo en un apartamento situado en la intersección de Karfangasa y Miselgasa, dentro del antiguo gueto judío de Praga. Era el hijo mayor de Hermann Kafka y Julie Lowy Kafka. Hermann, una figura dominante de voz potente y carácter imponente, ejerció una influencia determinante en la vida de Franz. Representaba el ideal del hombre que se forja a sí mismo. Nacido en la pobreza de una aldea judía del sur de Bohemia, ascendió gracias a su disciplina militar, tenacidad y talento comercial hasta convertirse en un próspero mayorista en Praga. Encarnaba los valores de una burguesía en ascenso: fuerza, éxito y conformidad. Su seguridad terrenal y energía física contrastaban con la fragilidad y la sensibilidad de su primogénito. Julie, en cambio, procedía de una familia judía de habla alemana más culta y acomodada, originaria de Podebrady, donde su padre era cervecero. De temperamento más tranquilo e introspectivo, estaba más en sintonía con la naturaleza sensible de su hijo mayor, aunque gran parte de su energía se consumía en apoyar a Hermann en el negocio familiar y en llevar el hogar. Ello, según recordaría Kafka, la hacía parecer emocionalmente lejana o poco accesible. Esa oposición entre ambos padres, unida a las presiones de la asimilación cultural y el ascenso social, generó una tensión constante en la casa. Franz interiorizó esa dinámica y la exploró a lo largo de su escritura, especialmente en su célebre Carta al Padre. La infancia de los Kafka estuvo marcada por la tragedia. Dos de los hermanos menores de Franz, Georg, nacido en 1884, y Heinrich, nacido en 1885, murieron siendo apenas unos bebés. Georg a los 15 meses y Heinrich a los 6. Aunque él probablemente no los recordaba de forma consciente, la presencia de la muerte tan temprano en la historia familiar alimentó un clima de fragilidad, culpa y pérdida que impregnó su obra. Sobrevivir mientras sus hermanos perecían pudo influir en la relación con sus padres y en su propio sentido de identidad. Con la llegada de 3 hermanas, Gabriela, llamada cariñosamente Ellie, nacida en 1889, Valerie o Vali en 1890, y Ottilie, conocida como Otla, en 1892, la estructura familiar quedó completa. Otla, la menor, se convirtió en la aliada más cercana de Franz, su confidente y apoyo constante en un entorno familiar opresivo. Su carácter independiente y su capacidad para enfrentarse a su padre ofrecieron a Franz un ejemplo de valentía que admiraba, aunque rara vez lograba imitar. El trágico destino de las 3 hermanas de Kafka, asesinadas décadas más tarde durante el Holocausto, resalta la fragilidad del mundo en el que nacieron. Mientras el negocio de Hermann Kafka prosperaba, la familia se trasladaba a residencias cada vez más amplias y elegantes, reflejo de su creciente posición dentro de la comunidad judía germanoparlante de Praga. No obstante, a pesar de esa comodidad material, Franz se sentía con frecuencia un extraño dentro de su propio hogar. La relación con su padre continuó siendo el núcleo de los conflictos que marcaron su juventud. La ambición inquebrantable de Hermann, su rechazo hacia la vocación literaria de su hijo,
Sus juicios severos y la intensidad de su carácter alimentaron en Franz sentimientos profundos de insuficiencia, temor, culpa y desapego. Esa sombra paternal terminó moldeando su visión de sí mismo y se transformó en un tema recurrente de su universo literario, donde las figuras paternas aparecen como remotas, autoritarias y de un poder casi asfixiante. Su madre Julie, aunque quizá más empática por naturaleza, solía quedar atrapada entre las exigencias de su esposo y las necesidades emocionales de Franz. Su lealtad hacia Hermann y la absorción en las tareas del negocio familiar limitaban su capacidad para brindarle a su hijo el apoyo y la validación constante que él tanto anhelaba. Como consecuencia, gran parte de su crianza cotidiana recayó en institutrices, cocineras y sirvientas, lo que aumentó en él la sensación de no pertenecer del todo y de ser mal comprendido. En 1889, con apenas 6 años, Franz inició su educación formal en la escuela primaria alemana para niños, la Deutsche Knabenschule, situada en la calle Masna, entonces conocida como Fleischmarkt. Aquel paso lo introdujo en el sistema escolar de lengua alemana de Praga, reflejo de las aspiraciones de integración de su familia dentro de la minoría germanoparlante de una ciudad mayoritariamente checa. Para él, sin embargo, supuso el comienzo de un largo y arduo recorrido a través de instituciones que con frecuencia le parecían impersonales, rígidas y alienantes, escenarios que más tarde inspirarían muchos de sus relatos. En 1893, con 10 años, dejó la primaria y pasó al prestigioso Gymnasium alemán, ubicado en el ala posterior del Palacio Goldskinski, en la plaza de la Ciudad Vieja. Aquella institución, con su imponente fachada neorrenacentista y su atmósfera formal, representaba la cumbre de la educación germanoparlante en Praga y era considerada el semillero de la futura élite cultural. Durante los siguientes 8 años, sería el espacio donde Kafka desarrollaría su intelecto, ampliaría sus círculos sociales y al mismo tiempo acentuaría su sensación de extrañeza frente a los caminos convencionales. El plan de estudios era estrictamente clásico, con fuerte énfasis en el latín, la literatura griega y alemana, además de matemáticas e historia. La enseñanza se basaba en la memorización, la disciplina férrea y la obediencia a la autoridad, un método que poco favorecía la creatividad de Kafka ni se ajustaba a su inclinación introspectiva. Las clases se extendían desde las 8 de la mañana hasta la tarde, 6 días a la semana, y se complementaban con varias horas de tareas nocturnas. Esta rutina agotadora reducía el tiempo para la exploración personal y para sus inquietudes artísticas, tensión que lo acompañaría toda su vida. El propio ambiente del colegio, con sus corredores solemnes, su rígida disposición jerárquica de los pupitres y maestros severos, encontró eco en sus futuras obras, donde los protagonistas enfrentan estructuras laberínticas e incomprensibles. Años más tarde, al conversar con su amigo Gustav Janusz, Kafka recordaría aquellos años escolares como una especie de prisión, donde los barrotes eran invisibles y, por lo mismo, la posibilidad de escapar resultaba aún más desesperanzadora. Fue un estudiante aplicado y brillante. Su agudeza intelectual, su facilidad con las lenguas y su atención meticulosa al detalle le permitieron destacar y cumplir con las exigencias académicas, incluso cuando, en privado, cuestionaba su verdadera utilidad y sentido. Los informes escolares de Kafka reflejaban de manera constante calificaciones sobresalientes, sobre todo en alemán, latín y griego. Sin embargo, aquel rendimiento académico tuvo un costo emocional. La presión por destacar, cumplir con los estándares exigentes del colegio y satisfacer las expectativas de su padre lo llevó a desarrollar una ansiedad persistente, perfeccionismo y la necesidad de validar su valía a través de la aprobación ajena. Estos rasgos terminarían complicando su futura relación con la escritura. Durante sus años en el Gymnasium, Franz forjó amistades decisivas que nutrieron su crecimiento intelectual y le brindaron apoyo emocional.
Entre sus compañeros estaban Oscar Pollock, quien más tarde se convertiría en historiador del arte, Rudolf Illowy, futuro poeta, Hugo Bergman, que alcanzaría renombre como filósofo, y Felix Welch, cuyo padre dirigía el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo, lugar donde Kafka pasaría la mayor parte de su vida laboral. Estas amistades le ofrecieron estímulo cultural, intensos debates y una sensación de pertenencia que no encontraba en su hogar. En cafés de Praga y en interminables caminatas por sus calles sinuosas, compartían discusiones sobre literatura, filosofía y política. Gracias a esos intercambios, Kafka entró en contacto con corrientes como el romanticismo, el realismo ruso, el pensamiento de Nietzsche y las nuevas tendencias estéticas del modernismo. Todas esas influencias que absorbió con avidez terminarían dando forma a su visión literaria tan singular. En 1896, con 13 años, celebró su bar mitzvah en la sinagoga vieja nueva del barrio judío de Praga. Para él, la ceremonia representó más un deber cultural que un hito espiritual, reflejando la relación ambivalente que mantenía con su herencia judía. La familia Kafka, como muchas de la burguesía judía germano-parlante de la época, se relacionaba con las tradiciones más por costumbre que por fe. Hermann asistía al templo en las festividades mayores, pero mostraba poco interés en el estudio religioso, mientras que Julie conservaba ciertas prácticas hogareñas, aunque sin rigor observante. Esa vinculación superficial con el judaísmo, combinada con su aspiración de integrarse a la cultura alemana, lo colocaba en un terreno intermedio, ni plenamente aceptado por la sociedad cristiana dominante, ni profundamente enraizado en la tradición judía. Esta sensación de vivir entre dos mundos, ser al mismo tiempo parte de dentro y de fuera, se convertiría en un tema fundamental de su obra y de su propia percepción identitaria. En su adolescencia, sus horizontes intelectuales se expandieron mucho más allá del currículo oficial. Hacia 1899, con 16 años, comenzó a leer por iniciativa propia a pensadores y científicos que cuestionaban las verdades establecidas y ofrecían nuevas perspectivas sobre la existencia, la moral y la naturaleza. Las críticas de Friedrich Nietzsche a la moral tradicional y su concepto de la voluntad de poder lo impactaron profundamente. Al igual que las teorías de Charles Darwin, que debilitaban las explicaciones religiosas sobre el origen de la vida, también halló en Baruch Spinoza un marco racional y ético alternativo, con su visión panteísta de un Dios idéntico a la naturaleza. La mayoría de estas lecturas las realizaba en privado, gracias a libros prestados por amigos o tomados de bibliotecas locales. Esa exploración reflejaba su creciente independencia de pensamiento y su búsqueda de respuestas fuera de lo convencional. Sin embargo, esta vida intelectual o oculta contrastaba con la conformidad que se esperaba de él en público, alimentando la sensación de llevar una doble existencia. Un mundo interior rico y cuestionador, y una fachada exterior adaptada a las normas. Hacia el año 1900, con 17 años, Kafka se aventuró en sus primeros intentos serios de escritura. Aunque muchos de esos textos se han perdido, es probable que estuvieran influenciados por autores del romanticismo alemán que admiraba, como Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann y Franz Grillparzer. Aquellos inicios marcaron el comienzo de un compromiso vital. La literatura como medio de procesar experiencias, explorar su mundo interior y buscar sentido en una realidad que le resultaba absurda e incomprensible. Muy pronto, escribir dejó de ser un pasatiempo y se transformó en una necesidad ineludible, casi en una forma de vida espiritual. La supervivencia mental en un mundo donde siempre se sentía ajeno se convirtió en un motor constante. En su diario escribiría más adelante: escribir es como una plegaria, resaltando la dimensión casi espiritual que otorgaba al acto creativo. No obstante, desde sus primeros intentos, Kafka se vio perseguido por la desconfianza hacia sí mismo y una severa autocrítica que lo acompañarían durante toda su trayectoria.
llevándolo a destruir buena parte de su producción y a publicar muy poco en vida. En 1901 concluyó la preparatoria con buenos resultados, pese a su profundo rechazo hacia el ambiente escolar. Sus calificaciones finales fueron lo bastante sólidas como para abrirle las puertas de la universidad, un privilegio que no todos podían alcanzar en la jerarquizada Praga de comienzos del siglo XX. Con el bachillerato terminado, Kafka se hallaba al borde de la adultez, enfrentando decisiones que definirían el rumbo de su vida y de su obra. La ceremonia de graduación, celebrada en el adornado salón principal del instituto, fue tanto un motivo de orgullo como de inquietud. Había logrado superar las exigencias académicas, pero seguía sin tener claridad sobre su verdadera vocación y le angustiaban las expectativas de elegir una carrera prestigiosa. Su padre, Hermann, tenía ideas muy concretas. Deseaba que su hijo siguiera un camino práctico que garantizara estabilidad económica y reconocimiento social. Para Franz, en cambio, la literatura y la filosofía eran pasiones esenciales, aunque vistas en casa como simples pasatiempos sin futuro real. Este choque entre el deber filial y sus intereses íntimos, entre lo pragmático y lo artístico, marcaría buena parte de su existencia. Terminar la secundaria no fue una conclusión, sino el inicio de una lucha interna que se reflejaría con intensidad en sus escritos. Ese mismo otoño de 1901, ingresó en la Universidad Alemana Carlos Fernando de Praga, fundada en 1348 por Carlos IV, considerada una de las más antiguas de Europa Central. Era un bastión de enseñanza en alemán, en medio de una ciudad mayormente checa. Sus majestuosos edificios neorrenacentistas, junto al río Vltava, albergaban facultades de Derecho, Filosofía, Medicina y Teología, con alumnos provenientes de todo el Imperio Austrohúngaro. En un inicio, Kafka optó por la química. Más que un interés genuino, fue un intento por seguir un camino científico que su padre aprobara. Fue un estudiante aplicado y brillante. Su agudeza intelectual, su facilidad con las lenguas y su atención meticulosa al detalle le permitieron destacar y cumplir con las exigencias académicas, incluso cuando, en privado, cuestionaba su verdadera utilidad y sentido. Los informes escolares de Kafka reflejaban de manera constante calificaciones sobresalientes, sobre todo en alemán, latín y griego. Sin embargo, aquel rendimiento académico tuvo un costo emocional. La presión por destacar, cumplir con los estándares exigentes del colegio y satisfacer las expectativas de su padre lo llevó a desarrollar una ansiedad persistente, perfeccionismo y la necesidad de validar su valía a través de la aprobación ajena. Estos rasgos terminarían complicando su futura relación con la escritura. Durante sus años en el Gymnasium, Franz forjó amistades decisivas que nutrieron su crecimiento intelectual y le brindaron apoyo emocional. Entre sus compañeros estaban Oskar Pollack, quien más tarde se convertiría en historiador del arte; Rudolf Illowy, futuro poeta; Hugo Bergman, que alcanzaría renombre como filósofo; y Felix Welch, cuyo padre dirigía el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo, lugar donde Kafka pasaría la mayor parte de su vida laboral. Estas amistades le ofrecieron estímulo cultural, intensos debates y una sensación de pertenencia que no encontraba en su hogar. En cafés de Praga y en interminables caminatas por sus calles sinuosas, compartían discusiones sobre literatura, filosofía y política. Gracias a esos intercambios, Kafka entró en contacto con corrientes como el romanticismo, el realismo ruso, el pensamiento de Nietzsche y las nuevas tendencias estéticas del modernismo. Todas esas influencias que absorbió con avidez terminarían dando forma a su visión literaria tan singular. En 1896, con 13 años, celebró su bar mitzvah en la sinagoga vieja nueva del barrio judío de Praga. Para él, la ceremonia representó más un deber cultural que un hito espiritual, reflejando la relación ambivalente que mantenía con su herencia judía. La familia Kafka
Como muchas de la burguesía judía germano-parlante de la época, se relacionaba con las tradiciones más por costumbre que por fe. Hermann asistía al templo en las festividades mayores, pero mostraba poco interés en el estudio religioso, mientras que Julie conservaba ciertas prácticas hogareñas, aunque sin rigor observante. Esa vinculación superficial con el judaísmo, combinada con su aspiración de integrarse a la cultura alemana, lo colocaba en un terreno intermedio, ni plenamente aceptado por la sociedad cristiana dominante, ni profundamente enraizado en la tradición judía. Esta sensación de vivir entre dos mundos, ser al mismo tiempo parte de dentro y de fuera, se convertiría en un tema fundamental de su obra y de su propia percepción identitaria. En su adolescencia, sus horizontes intelectuales se expandieron mucho más allá del currículo oficial. Hacia 1899, con 16 años, comenzó a leer por iniciativa propia a pensadores y científicos que cuestionaban las verdades establecidas y ofrecían nuevas perspectivas sobre la existencia, la moral y la naturaleza. Las críticas de Friedrich Nietzsche a la moral tradicional y su concepto de la voluntad de poder lo impactaron profundamente. Al igual que las teorías de Charles Darwin, que debilitaban las explicaciones religiosas sobre el origen de la vida, también halló en Baruch Spinoza un marco racional y ético alternativo, con su visión panteísta de un Dios idéntico a la naturaleza. La mayoría de estas lecturas las realizaba en privado, gracias a libros prestados por amigos o tomados de bibliotecas locales. Esa exploración reflejaba su creciente independencia de pensamiento y su búsqueda de respuestas fuera de lo convencional. Sin embargo, esta vida intelectual o oculta contrastaba con la conformidad que se esperaba de él en público, alimentando la sensación de llevar una doble existencia. Un mundo interior rico y cuestionador, y una fachada exterior adaptada a las normas. Hacia el año 1900, con 17 años, Kafka se aventuró en sus primeros intentos serios de escritura. Aunque muchos de esos textos se han perdido, es probable que estuvieran influenciados por autores del romanticismo alemán que admiraba, como Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann y Franz Grillparzer. Aquellos inicios marcaron el comienzo de un compromiso vital. La literatura como medio de procesar experiencias, explorar su mundo interior y buscar sentido en una realidad que le resultaba absurda e incomprensible. Muy pronto, escribir dejó de ser un pasatiempo y se transformó en una necesidad ineludible, casi en una forma de vida espiritual. La supervivencia mental en un mundo donde siempre se sentía ajeno se convirtió en un motor constante. En su diario escribiría más adelante: escribir es como una plegaria, resaltando la dimensión casi espiritual que otorgaba al acto creativo. No obstante, desde sus primeros intentos, Kafka se vio perseguido por la desconfianza hacia sí mismo y una severa autocrítica que lo acompañarían durante toda su trayectoria, llevándolo a destruir buena parte de su producción y a publicar muy poco en vida. En 1901 concluyó la preparatoria con buenos resultados, pese a su profundo rechazo hacia el ambiente escolar. Sus calificaciones finales fueron lo bastante sólidas como para abrirle las puertas de la universidad, un privilegio que no todos podían alcanzar en la jerarquizada Praga de comienzos del siglo XX. Con el bachillerato terminado, Kafka se hallaba al borde de la adultez, enfrentando decisiones que definirían el rumbo de su vida y de su obra. La ceremonia de graduación, celebrada en el adornado salón principal del instituto, fue tanto un motivo de orgullo como de inquietud. Había logrado superar las exigencias académicas, pero seguía sin tener claridad sobre su verdadera vocación, y le angustiaban las expectativas de elegir una carrera prestigiosa. Su padre, Hermann, tenía ideas muy concretas. Deseaba que su hijo siguiera un camino práctico que garantizara estabilidad económica y reconocimiento social. Para Franz, en cambio, la literatura y la filosofía eran pasiones esenciales, aunque vistas en casa como simples pasatiempos sin futuro real.
Este choque entre el deber filial y sus intereses íntimos, entre lo pragmático y lo artístico, marcaría buena parte de su existencia. Terminar la secundaria no fue una conclusión, sino el inicio de una lucha interna que se reflejaría con intensidad en sus escritos. Ese mismo otoño de 1901, ingresó en la Universidad Alemana Carlos Fernando de Praga, fundada en 1348 por Carlos IV y considerada una de las más antiguas de Europa Central. Era un bastión de enseñanza en alemán en medio de una ciudad mayormente checa. Sus majestuosos edificios neorrenacentistas junto al río Vltava albergaban facultades de Derecho, Filosofía, Medicina y Teología, con alumnos provenientes de todo el Imperio Austrohúngaro. En un inicio, Kafka optó por la química. Más que un interés genuino, fue un intento por seguir un camino científico que su padre aprobara. Fue un estudiante aplicado y brillante. Su agudeza intelectual, su facilidad con las lenguas y su atención meticulosa al detalle le permitieron destacar y cumplir con las exigencias académicas, incluso cuando, en privado, cuestionaba su verdadera utilidad y sentido. Los informes escolares de Kafka reflejaban de manera constante calificaciones sobresalientes, sobre todo en alemán, latín y griego. Sin embargo, aquel rendimiento académico tuvo un costo emocional. La presión por destacar, cumplir con los estándares exigentes del colegio y satisfacer las expectativas de su padre lo llevó a desarrollar una ansiedad persistente, perfeccionismo y la necesidad de validar su valía a través de la aprobación ajena. Estos rasgos terminarían complicando su futura relación con la escritura. Durante sus años en el Gymnasium, Franz forjó amistades decisivas que nutrieron su crecimiento intelectual y le brindaron apoyo emocional. Entre sus compañeros estaban Oskar Pollack, quien más tarde se convertiría en historiador del arte, Rudolf Illowy, futuro poeta, y Hugo Bergman, que alcanzaría renombre como filósofo, y Felix Welch, cuyo padre dirigía el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo, lugar donde Kafka pasaría la mayor parte de su vida laboral. Estas amistades le ofrecieron estímulo cultural, intensos debates y una sensación de pertenencia que no encontraba en su hogar. En cafés de Praga y en interminables caminatas por sus calles sinuosas, compartían discusiones sobre literatura, filosofía y política. Gracias a esos intercambios, Kafka entró en contacto con corrientes como el romanticismo, el realismo ruso, el pensamiento de Nietzsche y las nuevas tendencias estéticas del modernismo. Todas esas influencias que absorbió con avidez terminarían dando forma a su visión literaria tan singular. En 1896, con 13 años, celebró su bar mitzvah en la sinagoga Vieja Nueva del barrio judío de Praga. Para él, la ceremonia representó más un deber cultural que un hito espiritual, reflejando la relación ambivalente que mantenía con su herencia judía. La familia Kafka, como muchas de la burguesía judía germano-parlante de la época, se relacionaba con las tradiciones más por costumbre que por fe. Hermann asistía al templo en las festividades mayores, pero mostraba poco interés en el estudio religioso, mientras que Julie conservaba ciertas prácticas hogareñas, aunque sin rigor observante. Esa vinculación superficial con el judaísmo, combinada con su aspiración de integrarse a la cultura alemana, lo colocaba en un terreno intermedio, ni plenamente aceptado por la sociedad cristiana dominante, ni profundamente enraizado en la tradición judía. Esta sensación de vivir entre dos mundos, ser al mismo tiempo parte de dentro y de fuera, se convertiría en un tema fundamental de su obra y de su propia percepción identitaria. En su adolescencia, sus horizontes intelectuales se expandieron mucho más allá del currículo oficial. Hacia 1899, con 16 años, comenzó a leer por iniciativa propia a pensadores y científicos que cuestionaban las verdades establecidas y ofrecían nuevas perspectivas sobre la existencia, la moral y la naturaleza. Las críticas de Friedrich Nietzsche a la moral tradicional y su concepto de la voluntad de poder lo impactaron profundamente.
al igual que las teorías de Charles Darwin, que debilitaban las explicaciones religiosas sobre el origen de la vida. También halló en Baruch Spinoza un marco racional y ético alternativo, con su visión panteísta de un Dios idéntico a la naturaleza. La mayoría de estas lecturas las realizaba en privado, gracias a libros prestados por amigos o tomados de bibliotecas locales. Esa exploración reflejaba su creciente independencia de pensamiento y su búsqueda de respuestas fuera de lo convencional. Sin embargo, esta vida intelectual o oculta contrastaba con la conformidad que se esperaba de él en público, alimentando la sensación de llevar una doble existencia. Un mundo interior rico y cuestionador, y una fachada exterior adaptada a las normas. Hacia el año 1900, con 17 años, Kafka se aventuró en sus primeros intentos serios de escritura. Aunque muchos de esos textos se han perdido, es probable que estuvieran influenciados por autores del romanticismo alemán que admiraba, como Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann y Franz Grillparzer. Aquellos inicios marcaron el comienzo de un compromiso vital. La literatura como medio de procesar experiencias, explorar su mundo interior y buscar sentido en una realidad que le resultaba absurda e incomprensible. Muy pronto, escribir dejó de ser un pasatiempo y se transformó en una necesidad ineludible, casi en una forma de vida espiritual. La supervivencia mental en un mundo donde siempre se sentía ajeno se convirtió en un motor constante. En su diario escribiría más adelante: escribir es como una plegaria, resaltando la dimensión casi espiritual que otorgaba al acto creativo. No obstante, desde sus primeros intentos, Kafka se vio perseguido por la desconfianza hacia sí mismo y una severa autocrítica que lo acompañarían durante toda su trayectoria, llevándolo a destruir buena parte de su producción y a publicar muy poco en vida. En 1901 concluyó la preparatoria con buenos resultados, pese a su profundo rechazo hacia el ambiente escolar. Sus calificaciones finales fueron lo bastante sólidas como para abrirle las puertas de la universidad, un privilegio que no todos podían alcanzar en la jerarquizada Praga de comienzos del siglo XX. Con el bachillerato terminado, Kafka se hallaba al borde de la adultez, enfrentando decisiones que definirían el rumbo de su vida y de su obra. La ceremonia de graduación, celebrada en el adornado salón principal del instituto, fue tanto un motivo de orgullo como de inquietud. Había logrado superar las exigencias académicas, pero seguía sin tener claridad sobre su verdadera vocación y le angustiaban las expectativas de elegir una carrera prestigiosa. Su padre, Hermann, tenía ideas muy concretas. Deseaba que su hijo siguiera un camino práctico que garantizara estabilidad económica y reconocimiento social. Para Franz, en cambio, la literatura y la filosofía eran pasiones esenciales, aunque vistas en casa como simples pasatiempos sin futuro real. Este choque entre el deber filial y sus intereses íntimos, entre lo pragmático y lo artístico, marcaría buena parte de su existencia. Terminar la secundaria no fue una conclusión, sino el inicio de una lucha interna que se reflejaría con intensidad en sus escritos. Ese mismo otoño de 1901, ingresó en la Universidad Alemana Carlos Fernando de Praga, fundada en 1348 por Carlos IV y considerada una de las más antiguas de Europa Central. Era un bastión de enseñanza en alemán, en medio de una ciudad mayormente checa. Sus majestuosos edificios neorrenacentistas, junto al río Vltava, albergaban facultades de Derecho, Filosofía, Medicina y Teología, con alumnos provenientes de todo el Imperio Austrohúngaro. En un inicio, Kafka optó por la química. Más que un interés genuino, fue un intento por seguir un camino científico que su padre aprobara. Fue un estudiante aplicado y brillante. Su agudeza intelectual, su facilidad con las lenguas y su atención meticulosa al detalle le permitieron destacar y cumplir con las exigencias académicas, incluso cuando, en privado, cuestionaba su verdadera utilidad y sentido. Los informes escolares de Kafka reflejaban de manera constante
calificaciones sobresalientes, sobre todo en alemán, latín y griego. Sin embargo, aquel rendimiento académico tuvo un costo emocional. La presión por destacar, cumplir con los estándares exigentes del colegio y satisfacer las expectativas de su padre lo llevó a desarrollar una ansiedad persistente, perfeccionismo y la necesidad de validar su valía a través de la aprobación ajena. Estos rasgos terminarían complicando su futura relación con la escritura. Durante sus años en el gymnasium, Franz forjó amistades decisivas que nutrieron su crecimiento intelectual y le brindaron apoyo emocional. Entre sus compañeros estaban Oskar Pollack, quien más tarde se convertiría en historiador del arte; Rudolf Illowy, futuro poeta; Hugo Bergman, que alcanzaría renombre como filósofo; y Felix Welch, cuyo padre dirigía el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo, lugar donde Kafka pasaría la mayor parte de su vida laboral. Estas amistades le ofrecieron estímulo cultural, intensos debates y una sensación de pertenencia que no encontraba en su hogar. En cafés de Praga y en interminables caminatas por sus calles sinuosas, compartían discusiones sobre literatura, filosofía y política. Gracias a esos intercambios, Kafka entró en contacto con corrientes como el romanticismo, el realismo ruso, el pensamiento de Nietzsche y las nuevas tendencias estéticas del modernismo. Todas esas influencias que absorbió con avidez terminarían dando forma a su visión literaria tan singular. En 1896, con 13 años, celebró su bar mitzvah en la sinagoga vieja nueva del barrio judío de Praga. Para él, la ceremonia representó más un deber cultural que un hito espiritual, reflejando la relación ambivalente que mantenía con su herencia judía. La familia Kafka, como muchas de la burguesía judía germano-parlante de la época, se relacionaba con las tradiciones más por costumbre que por fe. Hermann asistía al templo en las festividades mayores, pero mostraba poco interés en el estudio religioso, mientras que Julie conservaba ciertas prácticas hogareñas, aunque sin rigor observante. Esa vinculación superficial con el judaísmo, combinada con su aspiración de integrarse a la cultura alemana, lo colocaba en un terreno intermedio, ni plenamente aceptado por la sociedad cristiana dominante, ni profundamente enraizado en la tradición judía. Esta sensación de vivir entre dos mundos, ser al mismo tiempo parte de dentro y de fuera, se convertiría en un tema fundamental de su obra y de su propia percepción identitaria. En su adolescencia, sus horizontes intelectuales se expandieron mucho más allá del currículo oficial. Hacia 1899, con 16 años, comenzó a leer por iniciativa propia a pensadores y científicos que cuestionaban las verdades establecidas y ofrecían nuevas perspectivas sobre la existencia, la moral y la naturaleza. Las críticas de Friedrich Nietzsche a la moral tradicional y su concepto de la voluntad de poder lo impactaron profundamente. Al igual que las teorías de Charles Darwin, que debilitaban las explicaciones religiosas sobre el origen de la vida, también halló en Baruch Spinoza un marco racional y ético alternativo, con su visión panteísta de un Dios idéntico a la naturaleza. La mayoría de estas lecturas las realizaba en privado, gracias a libros prestados por amigos o tomados de bibliotecas locales. Esa exploración reflejaba su creciente independencia de pensamiento y su búsqueda de respuestas fuera de lo convencional. Sin embargo, esta vida intelectual o oculta contrastaba con la conformidad que se esperaba de él en público, alimentando la sensación de llevar una doble existencia: un mundo interior rico y cuestionador, y una fachada exterior adaptada a las normas. Hacia el año 1900, con 17 años, Kafka se aventuró en sus primeros intentos serios de escritura. Aunque muchos de esos textos se han perdido, es probable que estuvieran influenciados por autores del romanticismo alemán que admiraba, como Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann y Franz Grillparzer. Aquellos inicios marcaron el comienzo de un compromiso vital: la literatura como medio de procesar experiencias,
explorar su mundo interior y buscar sentido en una realidad que le resultaba absurda e incomprensible. Muy pronto, escribir dejó de ser un pasatiempo y se transformó en una necesidad ineludible, casi en una forma de vida espiritual. La supervivencia mental en un mundo donde siempre se sentía ajeno se convirtió en un motor constante. En su diario escribiría más adelante: escribir es como una plegaria, resaltando la dimensión casi espiritual que otorgaba al acto creativo. No obstante, desde sus primeros intentos, Kafka se vio perseguido por la desconfianza hacia sí mismo y una severa autocrítica que lo acompañarían durante toda su trayectoria, llevándolo a destruir buena parte de su